Muy buenas tardes. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y el Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Perspectivas de la Construcción en el 2022 y datos de cierre del 2021, con nuestro panelista, el ingeniero Javier Chacón Hernández. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. También la conferencia está siendo grabada y la podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, voy a presentar a nuestro panelista de esta tarde, el ingeniero Javier Chacón. Es ingeniero industrial con máster en Administración de Negocios, con énfasis en finanzas y banca. Tiene un diplomado en gestión de responsabilidad social. Además, es director de operaciones del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, responsable de los procesos de análisis de proyectos, servicios regionales, tecnología de la información, gestión de proyectos, ingeniería de procesos e innovación organizacional. Además, es consultor en gestión de procesos, calidad, estrategia empresarial y sostenibilidad y en el desarrollo de programas de mejoramiento organizacional. Además, tiene una licenciatura en química con especialidad en química industrial, ambiental y profesor universitario con 25 años de experiencia, árbitro de equidad y exdirector del Centro de Resolución de Conflictos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Sin más, le doy la palabra al ingeniero Javier Chacón para que inicie su conferencia de esta tarde. Muchas gracias, Caro. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo para todos los que están aquí con nosotros y los que después vayan a tener la posibilidad de ver la charla. Nada más me confirman que puedan ver la presentación. Y es correcto. Ok. Bueno, tal vez una presentación antes de ya ir a la letra menuda. Contarles que parte de la labor del Colegio Federado a partir de la gestión que tenemos de las plataformas digitales, el haber lanzado el APC desde el año 2005, pero más que eso todavía para atrás, ha sido convertir los datos que históricamente registramos como parte de la responsabilidad profesional y específicamente en proyectos de construcción, y convertirlos en información que le pueda servir a profesionales miembros del colegio, a empresas también que son miembros del colegio, para las municipalidades, para las empresas que se dedican a la comercialización de productos de construcción, para el gobierno costarricense, etcétera. Para todas aquellas personas que requieren de información lo más precisa y lo más exacta posible y que les ayude con eso a tomar decisiones. Nosotros lo que hacemos todos los inicios de año, y de hecho esto que voy a compartir con ustedes es la presentación que hicimos en su momento los primeros días de enero, por ahí del 20, más o menos hace un mes, es analizar cómo se ha comportado la tramitación de proyectos. Más adelante vamos a ver que lo llamamos intención de construcción ante el Colegio Federado y cómo se visualiza ese sector a la luz de diferentes situaciones que vamos a ir midiendo, que hemos ido midiendo. Hay algunas consideraciones económicas o macroeconómicas. No somos el Colegio de Ciencias Económicas, no somos profesionales en economía, pero sí tenemos la capacidad de analizar esos datos y poder dar una comparación histórica de cómo se ha ido comportando el sector y cómo creemos que se pueda terminar de comportar el sector. Y como dicen los economistas, si las situaciones son diferentes, aunque podrían ser iguales, podríamos obtener resultados similares, aunque podrían ser diferentes. Con esto no quiero, como dicen mis hijos, basurear a los profesionales en economía, pero sabemos que parte de toda esta situación histórica ha sido manejar datos a partir de información que generan los organismos nacionales responsables. Entonces, dicho eso, vamos a ir analizando y nada más déjenme hacer una modificación acá para
ya ahora sí poder verlo bien. Déjenme nada más un segundito. Y listo. Tal vez lo primero importante es que todos acá dimensionemos cuáles son las diferentes metodologías de medición sobre el sector de la construcción. Tal vez ustedes han escuchado que el Banco Central, con cierta frecuencia, de hecho lo hace de manera trimestral, saca los resultados de lo que ellos llaman la encuesta trimestral de actividad de la construcción privada, y que con base en eso calculan las cuentas nacionales, CIMA de la construcción o PIB de la construcción. Pero tal vez hemos escuchado que la Cámara Costarricense de la Construcción también hace sus aproximaciones, o bien otras entidades, el mismo INEC. Entonces, si ven la pantalla y moviéndonos de izquierda a derecha, donde dice inicio, pensando que es ese inicio de esa contratación de una persona a un profesional CEFIA. Cuando esa persona ya tiene los planos y tiene todos los documentos, tramita ante el Colegio Federado el registro de la responsabilidad profesional. Ese registro de la responsabilidad profesional, como que se tiene que hacer para toda obra pública o privada, nos permite a nosotros capturar de primera mano toda la información de todos los proyectos. Cuando digo todos, lo digo entre comillas, porque sabemos bien que hay un porcentaje a ratos más alto, a ratos más bajo, de obras que se realizan sin permisos correspondientes. Pero bueno, ese registro que nosotros tenemos lo llamamos intención de construcción porque es previo al inicio del proceso constructivo. Algunos de esos proyectos requieren del permiso municipal de construcción. Obviamente son todos aquellos, con excepción de proyectos nacionales o que tienen ya por procedimiento que tener la aprobación de edificaciones nacionales. Todo aquello que tenga un permiso de construcción, el INEC lo toma de la información que le proveen las municipalidades. Entonces, con base en eso, el INEC también genera sus resultados, que también, como es con base en los permisos de construcción otorgados, es antes del inicio de la obra constructiva. ¿Qué hace el Banco Central? El Banco Central mide el comportamiento del sector construcción con una metodología que ellos denominan métodos causados. De hecho, quien hace la labor de campo para el Banco Central somos nosotros, son muchachos de la Dirección de Operaciones que yo tengo a cargo, nuestros inspectores, y nosotros le proveemos toda la información al Banco Central de la tramitación de todos los proyectos, y con base en una metodología que ellos ya tienen debidamente definida, actualizada y certificada por los organismos que corresponden, nos envían una muestra de 1000 proyectos. Lo que nosotros hacemos es, y no sé si a alguno de ustedes les haya pasado, que algunos de sus proyectos, nuestros inspectores hayan llegado a ese proceso de visita. A partir del momento que el banco nos lo informa, vamos a visitarlo todos los meses. Y conforme vayamos viendo cierto avance, dividido este avance en 6 principales etapas constructivas: limpieza y movimiento de tierra, estructura, paredes, techos, acabados, sistemas, etcétera. Dependiendo si un momento ese proceso, ese proyecto no había avanzado nada, entonces se registra solo la actividad correspondiente, y si otra vez fuimos a visitarlo y habíamos visto que el cambio de mes a mes fue sustantivo debido a la etapa en la cual se encuentra, esos metros construidos en ese mes se convierten a esos metros causados, se totalizan, y el Banco Central hace una comparación interanual para el mismo periodo de análisis del año anterior. Eso el banco lo reporta. De hecho, el banco está reportando en estos días el comportamiento del sector construcción para el cuarto trimestre del año 2021. Entonces, ¿por qué para nosotros es importante hablarles de esto? Bueno, porque los datos que siempre reporta el Colegio Federado en total de metros cuadrados siempre van a ser mayores que cualquier
otra metodología o cualquier otro reporte que nosotros escuchemos o veamos en cualquier otro lado. INEC, solo lo que tiene permiso de construcción, y el Banco Central, lo que tiene que ver con los metros causados determinados de la manera en la que les dije. Hay otras organizaciones como la Cámara de la Construcción que lo que hacen es tomar nuestros registros y hacer una valoración con base en algunos filtros o algunas clasificaciones que ellos manejan y lo reportan, ¿verdad? Siempre haciendo referencia, y lo pueden ver abajo de las publicaciones de la Cámara, que dicen fuente, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. La siguiente gran pregunta que siempre sale es, bueno, ¿cuánto de todos esos proyectos que se tramitan ante el colegio realmente terminan construyéndose? Bueno, alrededor de un 90, un 95% de los proyectos terminan ejecutándose. No necesariamente en un periodo corto, que haya proyectos que 3 años después, 4 años después, se terminan materializando, en algunos casos 5 años después. Obviamente requiere un proceso de aprobación, reseños y demás. Pero sí es un porcentaje alto. Podría ser que lo que originalmente se tramitó, un proyecto de 10 pisos, termine siendo un proyecto de 6 pisos, o una torre de 12 pisos termina convirtiéndose en 2 de 6. O sea, podría haber algún tipo de modificación, pero de manera conceptual y de manera integral, alrededor del 95% de los proyectos terminan materializándose. Y la siguiente pregunta es, ¿cuánto tarda? Y si nosotros hemos calculado, ¿cuánto es el tiempo desde el momento en que se realizan los trámites ante el CEFIA hasta el momento que inicia la construcción? Eso el Banco Central, con base en los datos que nosotros calculamos, ha podido estimarlo, aunque hay proyectos, ¿verdad?, de baja complejidad que pueden iniciar más rápidamente, como puede ser una vivienda pequeña, y otros que pueden durar más por el proceso de revisión a nivel de instituciones. El promedio es de 6 meses. 6 meses desde el momento en que se registra ante el CEFIA hasta el momento que inicia la construcción. Entonces, por eso puede haber una especie de gap, una especie de brecha entre el momento que el colegio registra los datos como intención de construcción y los datos que termine reportando el Banco Central cuando genera esos datos de la encuesta trimestral de actividad de construcción privada. Eso es importante, y también compartirlo con ustedes para que a la hora que puedan revisar los diferentes resultados, pues podamos tener ese tipo de valoraciones. Vuelvo al tema de los metros causados. Eso es importante. Si el Banco Central registra muy alta causa de metros, o sea que se causan muchos metros para el último trimestre del año 2021, y a un año antes, 2020, no se habían causado tantos metros cuadrados, el Banco Central entonces va a reportar un crecimiento del sector de construcción de X porcentaje. Por el contrario, si en el 2020 se registró, o más bien vayamos al 2019, perdón, si en el 2019, digamos tercer trimestre, se registró una cantidad de metros causados alta, un año después, en años de pandemia, no se causó tantos metros cuadrados, el banco va a reportar entonces un descenso, un decrecimiento de los metros cuadrados de construcción. Esto es importante porque si ustedes revisan las curvas de los diferentes bancos centrales de los países centroamericanos, van a ver la diferencia entre la forma de medición del Banco Central de Costa Rica y los bancos centrales de los otros países. Los otros son como una línea muy flat, o sea, que difícilmente tiene modificaciones o tiene variaciones, y en el caso de las mediciones de Costa Rica parece un electrocardiograma donde en algunos casos son datos muy altos, en algunos casos pueden ser datos más bajos. Ahora bien, igual cualquier consulta la podemos ir atendiendo al final.
Esta figura es importante, creo que la mayoría la puede conocer. Ese es el ciclo general de tramitación del CEFIA. Nosotros nos concentramos acá, lo que llamamos el APCC, o sea, el momento del registro de la responsabilidad profesional ante el CEFIA, pero ustedes saben bien, tenemos integradas a las instituciones del gobierno central que se encargan de aprobar esos planos, tenemos integradas a la totalidad de las municipalidades en el esquema Full Digital. De hecho, hemos hecho un gran esfuerzo para que la mayoría sean Full Digital. Hoy nos dieron dos buenas noticias y esperamos compartirlas con ustedes. Ya van a ser 77 municipalidades que son Full Digital de las 82. Y también nos interesa mucho mejorar los esquemas de tramitación previa, uso de suelo, disponibilidades, alineamientos, porque realmente aquí es donde está la gran oportunidad de mejora para acelerar los tiempos. Pero bueno, yéndonos exactamente al tema de hoy. Cuando el colegio registra, clasificamos los proyectos en tipos de obra y estos a su vez en tipos de subobras. Entonces, por ejemplo, a nivel habitacional, tenemos lo que serían casas, condominios, apartamentos o viviendas de interés social. Todavía tenemos algún remanente ahí de registros de cabañas, chalets o tipos de proyectos que se registraron con un poquito más frecuencia hace algunos años. A nivel comercial, lo que son locales, oficinas, supermercados. Por ejemplo, antes ahí estaban centros comerciales, pero sabemos bien que ya no se registran centros comerciales. Obras de infraestructura que tienen que ver con urbanizaciones, condominios de lotes. Todo lo que es las obras de infraestructura de una urbanización. Las casas están en habitacional, por ejemplo. Y también lo que son carreteras y puentes. Vean que estamos incluyendo, porque así los registros lo hacen, todos los proyectos, obra pública o de inversión privada. Lo que es tipo de obra industrial, bodegas, proyectos de telecomunicaciones, plantas de producción, etc. En esos 4 grandes tipos que vemos ahí en pantalla está el 95% de los metros cuadrados registrados en el año 2021. 95%. Ese otro 5% es obras institucionales, que incluye escuelas, colegios, edificios públicos, obras complementarias como puede ser parqueos, parques, piscinas, u otros que pueden ver con tipos de obras salud, sanitaria, religioso, turismo o agroindustriales. Eso es el total de las clasificaciones que nosotros manejamos y con la cual compartimos los datos. Lo que ven en pantalla es el comportamiento del total en millones de metros cuadrados registrados en el Colegio Federado desde el 2004. Entonces vean que 2004, 7 millones, baja un poquito el 2005 e empieza el famoso ascenso del boom de la construcción hasta generar el valor más alto registrado en ese momento de 8.7 millones de metros cuadrados para el año 2008. Y aclaro, la crisis que se termina viendo reflejada, vean en la disminución, ¿verdad? Que fue drástica de 8.7 a 5.4 millones de metros cuadrados. Esto se da y nosotros lo empezamos a registrar desde el último trimestre del año 2008. O sea, el 90% de los 8.7 millones de metros cuadrados se registraron en los primeros 9 meses del año 2008. Vean lo que tomó al sector construcción reponerse del impacto de la crisis del 2009. Casi 7 millones en el 2010, un poquito menos en el 11, casi 8 millones en el 12, un poquito menos en el 13. Esto es como una montaña rusa, ¿lo ven? Ahí sube, baja, sube, baja, sube, baja. 8 millones en el 14, 9.2 millones en el 15. Vean que el 15 ya fue un dato mayor a lo registrado en el 2008. No mucha gente lo sintió así, porque vamos a ver más adelante que la composición de estos metros cuadrados cambia eventualmente de año a año. Y decimos que no necesariamente todos los profesionales, sobre todo civiles, arquitectura o ingeniería en construcción mayoritariamente, lo sintieron igual, porque en el año 2008 al año 2015 había alrededor de 5,000 profesionales nuevos. Nosotros incorporamos alrededor de 1,200,
1.200 profesionales nuevos por año, y de esos 1.200, por lo menos la mitad, estamos hablando de 600, corresponden a profesionales en ingeniería civil, en arquitectura, ingeniería y construcción. O sea, el queque había que repartirlo cada vez entre más personas. Llega a partir del 2006 y por 4 años consecutivos sobrepasamos la barrera de los 10 millones de metros cuadrados. Año 2020 se viene la pandemia, 8.3 millones de metros cuadrados. Vean que si lo comparamos en dimensión, no es la misma crisis que el año 2009, 5.4. Esta fue una crisis realmente del sector inmobiliario. Esta es una crisis sanitaria que impacta la economía. Pero, contrario a otros países y contrario a otros sectores, la construcción no tuvo una temporada cero. Y eso es gracias a los trámites digitales, gracias a las plataformas y gracias también a que el sector se ajustó muy rápidamente a continuar con los procesos que estaban en ejecución a partir de la implementación de guías, ¿verdad? Para prevención del COVID, etc. Y bueno, el año 2021 cierra con 9.8 millones de metros cuadrados. Esto, en términos porcentuales, corresponde a un 18% más que el año 2020, pero significa un 13% menos con respecto al año 2019. Y aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer las comparaciones por la siguiente razón. Es cierto que 9.8 es un muy buen dato, casi llegando a esos 10 millones que tuvimos durante estos 3 años, pero es que el año anterior fue bastante bajo. Y también esta comparación con el año 2019 hay que hacerse con lupa porque aquí se dio el impacto, y lo vamos a ver en la filmina siguiente, de la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. No sé si recuerdan cuando en septiembre 30 del 2019 era el último día para gozar de la exoneración y gradualidad de los proyectos en atención a la primera redacción de la ley. A partir del 1 de octubre y más o menos como hasta junio del 2020 fue que tuvimos un impacto de 13% hasta que se pudo lograr la reforma a la ley. Y eso lo vamos a ver más claramente. Acá son comparaciones trimestrales. Vean el año 2019, primer trimestre 2.6 millones, segundo trimestre 2.6 millones, tercer trimestre 4.26 millones, y de esos 4.26, 2.2 fueron en el mes de septiembre de ese año, y vean el impacto de ya la entrada en vigencia, ¿verdad? El 4.26 cae a un poquito menos de 2 millones de metros cuadrados. ¿Qué pasó en el 2020? El primer trimestre realmente no nos vimos afectados, no sabíamos que se iba a venir la pandemia que ya hoy conocemos. Se viene el primer gran confinamiento, segundo trimestre del año 2020. Ya aquí el sector aprendió un poquito a vivir con el famoso tema, y eso que no tenemos el conocimiento que tenemos hoy, o no tenemos tampoco la variante que tenemos hoy, y cierra el año 2020 con 2.4 millones de metros cuadrados. O sea, mejor que hace un año y casi al nivel de los primero y segundo trimestre del año 2019. ¿Y qué pasa en el 2021? Más bien un crecimiento. 2 millones en el primer trimestre, 2.2, digamos, en el segundo, 2.4 en el tercero, y tuvimos un excelente cierre en el año 2021, sobre todo registrando el mejor diciembre de todos los tiempos, cosa que diciembre no es normal, pues es un mes que tiene poquitos días, y también teniendo el impacto de obra pública materializada, que siempre había sido una debilidad, y que lo vamos a compartir más adelante en los datos a nivel del gobierno de la República. ¿Qué pasó entonces en el 2021? Bueno, cuando lo vemos y lo que ven en pantalla son 4 años, verde el 18, el amarillo 19, el negro el 20 y el azul el 21. Vean que en realidad veníamos con ciertas tendencias, ¿verdad? Que eran importantes de seguir,
Por ejemplo, a nivel de obras de vivienda, vean que en el año 18 registramos 3.5, en el 19 casi 4 millones, pero caemos totalmente en el 20 y vean el registro de vivienda, perdón, de habitacional, que incluye, como vivimos antes, viviendas intersocial, condominios, etcétera. Vemos que llegamos casi a los 4 millones de metros cuadrados. Dicho sea de paso, el año pasado ha sido el mejor año de registros de metros cuadrados para vivienda. Y vamos a ver más adelante un altísimo porcentaje de obra nueva. ¿Qué pasó en infraestructura? Que aquí está reflejado sobre todo temas de carreteras y puentes, mucha obra pública, un franco retroceso en los registros históricos. Tal vez aquí no se ve tanto porque hay mucha gente que dice, no, pero se ve que se está construyendo Circunvalación Norte o los intercambios ahí frente de la Universidad de Costa Rica, Cañas Liberia, pero Limonal Cañas, etcétera. Pero bueno, todos esos registros vienen de hace 8 hasta 10 años. Para que tengan una idea, los registros de todo lo que es la ruta de circunvalación, garantías sociales, frente a la UCR, la Gallito, todo eso fue registrado ante el colegio en el gobierno de doña Laura Chinchilla. Ahora, por dicha, se materializa. Pero esto que ven aquí son proyectos registrados en ese momento que es necesario, ¿verdad?, que se ejecuten a futuro. Vean el caso de comercial. Aquí sí podría haberse reflejado mucho en el año 2020 el tema pandemia y un leve crecimiento en el año 2021, sobre todo esperando cómo se termina a comportar ese sector, si realmente volveremos las empresas en esquemas mixtos, en esquemas virtuales, se mantendrá cierta presencialidad, etcétera. Vamos a ver más adelante el tema industrial, que es el de los sectores que más crecen en el año 2020. O sea, esto es como el tipo de cuál pandemia. En el caso del sector industrial, eso es literal. Ellos podrían decir cuál pandemia. Nunca se había registrado tantos metros cuadrados en el sector industrial. Y eso tiene que ver sobre todo con bodegas y naves industriales y que tiene que ver con inversión extranjera directa, especialmente en el régimen zona franca. Y bueno, otros tipos de obras que, como veíamos más adelante, solo llega a representar el 5% del total de los datos. Eso es a nivel porcentual. ¿Cómo verlo a nivel macro? Conforme pasa el tiempo, habitacional se mueve entre 40 y 50. Podemos decir que si de hecho tomamos en cuenta aquí las obras de infraestructura para urbanizaciones y los tomamos en cuenta acá, decimos que 1 de cada 2 metros cuadrados que se registran ante el colegio son proyectos de vivienda. Y si lo vemos por cantidad de trámites, 1 de cada 2 trámites tienen que ver con vivienda. La infraestructura se mueve y representa 23, 30 o baja a 18, como les decía, dependiendo de la tramitación de proyectos de obra pública. Y comercial e industrial también se impactan de manera similar, viendo el año y viendo el tipo de desarrollo económico que se va viendo. Eso es un dato importante que nosotros medimos. Y eso se llama por clasificación de obra. Todos los metros cuadrados, cuánto es nuevo, cuánto es ampliación, cuánto es remodelación o cuántos pueden ser otros. Y lo que se ve es que con el paso del tiempo, remodelación ha pasado a ser un nicho importante de trabajo y un resultado importante a nivel de registros, siempre siendo mayor el tema de la obra nueva. Y este dato es importante analizar. Vean que si solo lo hacemos por esta valoración, el año 2021 termina comportándose muy similar al año 2018. ¿Cuál es la diferencia con el 2019? Lo que ya decíamos, el bluff que podría interpretarse con el septiembre por efectos de la entrada en vigencia del IVA. Ese es un dato importante. Lo que ven en pantalla es el comparativo obra privada, obra pública. De manera general e histórica, podemos decir que la construcción en Costa Rica siempre ha estado soportada por el sector privado. ¿Cuánto del total de metros cuadrados representaba esos metros cuadrados de obra pública? Bueno, en el año 14 un 17%, en el año 15 un 13%, 16 en el 16, 16 en el 17,
16.5 en el 18, un diminuto 5.3 en el 19 y un todavía más pequeño y diminuto 2.2 en el 2020, y sube el año pasado a un 12% principalmente potenciado por el registro del proyecto del Hospital de Punta Arenas y otros proyectos viales, sobre todo el Pacífico Norte y en algunos casos Pacífico Central. Pero vean que realmente estamos muy largo de lo que es ese mix ideal a nivel mundial, que se establece un 66-33 o 65-35. Redondeando, 30% debería ser obra pública, 70% debería ser obra privada. Y sabemos que cuando se ejecuta obra pública, como puede ser carreteras, puentes, infraestructura vial, pues a futuro es más fácil y más probable que se desarrollen proyectos privados, habitacionales, comerciales, industriales y otros. Cuando lo vemos con más detalle, lo que vamos a hacer es ahora como un zoom, ¿verdad? Un zoom in de los tipos de obra. Aquí estamos solo comparando obras habitacionales. Una forma de medir el estado del corazón, para usar el símil, de los registros históricos ante el CEFIA, es cómo se comporta esa tipo de su obra casa. Y como ven en pantalla, el año 2021 es el año de mejor registro de los últimos 4, aún superior a lo registrado en el 2019. Esto es un muy buen dato. ¿Qué pasa en interés social? Bueno, se da una disminución importante, esto podría verse reflejada por esas restricciones a nivel de créditos, ¿verdad? Que hemos visto y seguimos en prensa con mucha preocupación el año anterior. A nivel de condominios, ¿verdad? Esto, pues veníamos con una dinámica importante, caímos en el 2020, se levanta un poquito, todavía un poco largo de los años anteriores, y otros tipos de obra como puede ser apartamentos, aquí es lo que les decía, cabinas, chalets y otro tipo, pero el grueso está aquí y esto es un muy buen dato, es un dato a seguir. ¿Qué pasa cuando lo vemos por tipo o por clasificación de obra? Vean que, y me devuelvo un segundo, perdón. Vean que esto es un muy buen dato, pero se acompaña ese buen dato con este registro. De ese total de metros cuadrados que vimos en la filmina anterior, un 70% es obra nueva. Vean que si bien es cierto, baja un poquito, 6 y 7% con respecto a 18 y 19, realmente se mantiene un porcentaje importante y aquí tiene que ver con ampliaciones, no tiene que ver con otro tipo de registros que puede ser mejoramiento de la misma infraestructura o, perdón, obra eléctrica, instalaciones eléctricas, pero el 70% sigue siendo obra nueva. Y eso también es un dato bien interesante e importante si lo ligamos con la filmina anterior. ¿Qué pasa en interés social? Bueno, aquí sí vemos una disminución. De hecho, es raro porque siempre en años preelectorales, siempre la cantidad de viviendas de interés social por lo general es mayor a los años anteriores. Pero bueno, ese registro de 465,000 metros cuadrados de vivienda de interés social equivale, si hiciéramos un promedio muy rápido de 42 metros cuadrados por vivienda, a 11,000 viviendas, que son aproximadamente 1,000 viviendas menos que en el 2020. Es un resultado muy coincidente con el dato que nos otorgó el Bambi de esos proyectos que ellos, esos bonos que no otorgaron con respecto al año anterior. Ese es un dato importante y lo compartimos siempre con el Ministerio de Vivienda y con el Bambi. ¿Qué pasa en el caso de obras comerciales? Aquí sí se ve reflejado un poco la pandemia, cuando pasamos de registros de casi 2 millones en el 2019 a 1.45 en el 2020 y muy similar en el 2021 en lo que llamamos sobre todo locales. ¿Okay? Cuando vemos oficinas sí sube un poquito, ¿verdad? Pero se mantiene pues, relativamente bajo. Pero aquí es donde está ese mayor tipo de local comercial
supermercados, abastecedores, locales pequeños, la que antes reflejaba un porcentaje importante, sobre todo los locales de 80 metros cuadrados, que esa había sido la moda estadística de los proyectos que se nos tramitaban. Y aquí cambia totalmente la composición. Vean que en el 18, de todos los metros cuadrados de obra comercial, un 46% correspondía a nuevo y un 38% a remodelación. ¿Qué pasó en el 2021? Bueno, bajó a un 37% de obra nueva y sube a un 57% de remodelaciones. Esto lo registramos porque hay muchos colegas nuestros que nos han dicho es que mi nicho está en la remodelación. Yo sé que en este momento hay una tarifa diferenciada, una tarifa más bien hasta más atractiva. Yo sé que es una responsabilidad profesional diferente y cuidado si una más compleja, ¿verdad? Hacer una remodelación que una obra nueva, pero bueno, es un sector que se ha ido potenciando y que, por ejemplo, tiene que ver una plaza comercial que se registra. Originalmente había un restaurante X, esa persona ya no sigue con su negocio, deja de alquilar, viene un nuevo inquilino que ahora más bien va a tener una venta de instrumentos musicales que tiene que hacer todo ajustes. Esos son principalmente el movimiento, la dinámica que se registra en obras comerciales. Y en obras industriales, este es el caso que les decía, que en el 2020, ¿verdad? Como dijo aquel, ¿cuál pandemia? Porque históricamente habíamos registrado 740,000, 700,000 metros, pero llegamos en el 2020 a registrar casi 1,000,000 de metros cuadrados de obra industrial. Este fue el único sector que creció en la pandemia. Pero si lo comparamos el 21 contra el 20, es el único sector de los principales que más bien decreció. O sea, pasó de 960,000 a 830,000. Pero en cierta manera no debe preocupar porque, primero, es un dato mayor a los 2 años anteriores o previos al 2020. Y segundo, mantiene esa dinámica de movimiento a nivel de zonas francas, principalmente en proyectos en zona franca Coyol, en la zona franca de Cartago, zona franca de Lima, Parque Industrial, zonas francas en Esparza, en Corotina. O sea, que aquí se ve una dinámica bastante importante y muy coincidente con lo que el mismo Procomer y Comex reportan de la avenida de empresas, ¿verdad? Principalmente el hub de dispositivos médicos, que hoy tenemos alrededor de 60 empresas multinacionales que se dedican a la producción y comercialización de dispositivos médicos, ¿verdad? El nuevo boom después de la avenida de Intel. Y un 60% es obra nueva, cuando antes más bien representaba un poquito más del 50%. Los datos que nosotros tenemos también los vemos por provincia. Esto lo voy a poner nada más como referencia, pero nos vamos a concentrar en las que siguen, porque históricamente la construcción estaba en el centro del país. Y los datos del año 2021 van mostrando un mayor movimiento hacia las zonas costeras, principalmente Pacífico Norte y principalmente Pacífico Central. Un poquito en la zona Caribe. Pero bueno, lo que ven en rojo es el año 2021 y lo que está en paréntesis es el año anterior. Entonces vean que Alajuela más bien registró menos y Cartago registró un poquito menos, San José registró menos. Ahorita vamos a ver San José porque tiene que ver sobre todo con el Cantón Central. Lo que ven en pantalla es, y lo vamos a pasar rápidamente para que ustedes lo puedan analizar después con calma, es en la izquierda del total de metros cuadrados, cuánto porcentaje es habitacional, cuánto es comercial, y así como lo ven en pantalla, para la provincia de San José. Y a la derecha lo mismo, del total de metros cuadrados, cuánto es obra nueva, cuánto es remodelación y cuántos son otros, que pueden ser ampliaciones, obra eléctrica, etc. Vean que en la provincia de San José el 39% es obra habitacional y un 14% es infraestructura. Bueno, y otro tipo aquí de resultados. Si vemos Alajuela, es relativamente similar, aunque se da un aumento en infraestructura,
Voy a volverme un segundo nada más. Vean la diferencia de una provincia como San José en obras industriales con una provincia como Alajuela en obras industriales. Era 18, aquí es 16. Habitacional es un poquito menos, infraestructura de 16-23, comercial mantiene más o menos lo mismo. Y aquí el 70% es obra nueva. ¿Qué pasa en Cartago? El 58% son proyectos habitacionales, 18% es infraestructura y 11% es comercial. 10% es industrial y este 10%, casi que el 100%, es en el cantón central de Cartago. Pero vean el 58%, eso que decimos que Cartago es una provincia dormitorio, pues se ve reflejado acá en los datos. En Heredia, un 45% es habitacional, y así vemos los resultados para otros, y un 62% es obra nueva. O sea, esto valida lo que les comentaba Filminas anterior. Pero vean Guanacaste, aquí más bien el que es el primer lugar es obras de infraestructura. Y esto mayoritariamente tiene que ver con infraestructura vial. ¿Okay? Después de silla habitacional, comercial y otros. Vean que baja montones industrial y obra pública o institucional casi que es, si acaso, un 0.5%. Y esta obra de infraestructura, que obviamente es obra nueva, se ha reflejado acá en este 87%. Lo mismo para Punta Arenas, la misma dinámica. Y en el caso de Limón, más o menos la misma valoración. Entonces, es importante este tipo de análisis antes de pasar a los cantones, porque siempre es referencial hablarlo por provincia, pero sí, la conclusión que nosotros hemos llegado por el paso del tiempo es que provincia sigue siendo referencial, pero el análisis debe ser más robusto y más detallado por cantón, por ciertas particularidades que vamos a comentar ahora. ¿Qué pasa cuando vemos cantones? Bueno, históricamente, esto es como el fútbol. Históricamente, San José había estado de primero, Alajuela de segundo, ¿verdad? Se hizo primero, Alajuela segundo, a ratos, Alajuela subía, etcétera. Y siempre se mantenían ahí, la diferencia era muy poca, alrededor de los 800,000 metros cuadrados. ¿Qué pasó en el Cantón Central de San José? No solo cae al segundo puesto en total de metros cuadrados, sino que pierde alrededor de 200,000 metros cuadrados. Y eso podría estar muy relacionado con los problemas de otorgamiento de disponibilidad de agua, que sabemos que ha afectado a proyectos y que por lo menos alrededor de 30 o 50 proyectos que tenemos mapeado, pues no se han podido materializar ni siquiera ser tramitados por no tener la carta de disponibilidad de agua. Cantones como La Unión o como Punta Arenas se ven impactados por proyectos importantes que tal vez no lo habían tenido en el pasado. En este caso, La Unión es una combinación, proyectos también de infraestructura pública, pero también un proyecto habitacional importante, y otros como Santa Cruz, Escazú, que siempre han estado ahí. Pero vean que si revisamos, de esos 12 que están en pantalla, 6 cantones están fuera del GAM. Ahí tenemos Punta Arenas, Santa Cruz, Garavito, San Carlos, Liberia, Carrillo. ¿Y por qué entonces volvemos la vista al Pacífico Central y Norte, específicamente Guanacaste? Porque en esos 12 tenemos Santa Cruz, tenemos Liberia y tenemos Carrillo. Y esa dinámica que está acompañada de obra pública, obra privada, obra habitacional como obra de infraestructura, pues tiende, y la perspectiva es que se vayan a materializar proyectos que retomen esa dinámica que teníamos en años anteriores al 2009. Ya hemos visto, ¿verdad?, noticias de proyectos turísticos, Hotel 7 Estrellas, que dicho sea de paso, ya se había registrado ante el colegio hace 2 años, pero sí otros proyectos que son importantes y que van a irse ejecutando y se van a ir hasta comunicando a la sociedad con el paso del tiempo. Una forma de ampliar realmente el sector, y ahorita más adelante les voy a compartir unas herramientas que tal vez ya han visto en nuestra página web, pero tal vez no,
es cómo está el tema del registro de planos de catastro, de la inscripción de planos ante el Registro Nacional. Y lo que ven en pantalla, en el mapa, es ese mapa de calor que nosotros tenemos. Como los planos de agrimensura están totalmente georreferenciados, los podemos ubicar y podemos ver dónde se están catastrando más planos. Y vean que lo rojo es mayor número de planos con respecto al año anterior, y lo que es blanco es donde no se catastra y es muy coincidente con las zonas protegidas que tiene el país. Aquí más bien fue el caso diferente, ¿verdad? Aquí fue el caso diferente. El año 2020 fueron 114.000 metros cuadrados, mientras que el año 2021 fueron 104.000, planos de agrimensura, 104.000 el año anterior. ¿Cuándo podríamos tener indicios de alguna afectación mayor para el sector de la construcción? Cuando no se dé esta dinámica de catastro de planos, cuando no se dé esta dinámica de registro de planos de agrimensura. Y vean que se ha mantenido relativamente constante en cantones que son muy coincidentes con lo que vimos anteriormente. Bueno, muchos que están ubicados fuera del GAM. Voy a, mientras vemos las perspectivas y lo que hemos analizado para este año 2022, a buscar más detalle, porque sí me interesa que puedan ver el detalle por cantón. Pero para no caerle encima ahí. Me avisan si pueden ver una pantalla más bien de color rojo. Sí, ahí la vemos, Javi. Gracias. Es que lo importante es compartir la mayor cantidad de datos posibles. Lo que van a ver en pantalla es el detalle, es como el ranking de cantones. Ahí está el total de los cantones, desde el cantón que más metros cuadrados registró en el 2021, que fue Alajuela con 886.000 metros cuadrados, margen superior izquierdo, o esquina superior izquierda, hasta el cantón que menos metros cuadrados registró, que fue Turruares, que solo registró 8.700 metros cuadrados. Nosotros a esto le decimos las comparaciones odiosas. ¿Por qué? Por lo que van a ver en pantalla. En esos 12 cantones está el 50% de la construcción. Más bien, de la intención de construcción. Entonces, bueno, esto puede ser un buen análisis para municipalidades, para saber cuáles proyectos les van a llegar, un buen análisis para profesionales, para ver por dónde está esa posibilidad, que podría ser hasta relevante saber si la mayoría de mis colegas también están ahí, qué tipo de proyectos se están desarrollando por cantón. Ya les voy a enseñar que todo ese análisis ustedes lo pueden sacar desde nuestro Power BI, que lo tenemos en la página web. Y todavía siendo más odioso, esos 886.000 metros cuadrados que registró Alajuela es el equivalente a ese total de 31 cantones. Y cantones que en cierta manera podríamos decir de importancia, ¿verdad? Moravia, bueno, ahí está Uremuno, Moravia, Mora, Flores y otros, como ven ahí en pantalla. El siguiente análisis es de esto. ¿Cuánto es habitacional? ¿Cuánto es comercial? ¿Verdad? Etcétera. Que eso también va relacionado con lo mismo que les acabo de decir, perdón que lo pase rápidamente. Esto ya lo vimos. Con este dato que les decía. De esos alrededor de 100.000 planos de agrimensura, los topógrafos, cuando lo registran ante el CEFIA, indican cuál va a ser el uso futuro. Puede ser construido para construir, construido solar. Hay una serie de clasificaciones. Del total de planos que se tramitaron ante el CEFIA, planos de agrimensura, 85 están relacionados con una construcción futura. Eso es muy similar al año anterior,
y muy similar a los años anteriores. Entonces vemos que hay cierta dinámica que no nos hace a nosotros pensar que podría más bien generarse un impacto, un efecto negativo a nivel de tendencia o perspectiva, más bien todo lo contrario. Entonces, bueno, ahora sí, volviendo a las perspectivas para el año 2022, con base en los datos, con base en los análisis, las visualizaciones que hemos hecho, nosotros somos ingenieros, somos arquitectos, nos gusta la estadística, no somos economistas, no tomamos en cuenta situaciones que están fuera, ¿verdad? Como puede ser la situación en Rusia-Ucrania y el impacto sobre la venida de materias primas, cómo podría haberse afectado a acero, materiales, minerales, etcétera, o bien el tema del petróleo o el tema de la pandemia. ¿Okay? Si nos vamos a la comparación estricta en datos, tomando en cuenta el comportamiento final del año anterior, tomando en cuenta cómo se ha comportado el mes de enero 2022, para que tengan una idea, enero 2022 cerró con 815,000 metros cuadrados registrados. 2021, 650,000. 2020, 730,000. 2019, cuando ninguno de nosotros hablaba de pandemia, 646,000. O sea, registramos el segundo mejor mes de enero de todos los datos desde el 2014, con excepción del año 2014, que fue cuando se registró APM Terminals. Y estaba revisando ahora para compartirlo con ustedes los datos de febrero. Nosotros cerramos hoy los registros de febrero, como termina mes, y estamos encima de los 700,000 metros cuadrados, un dato mayor a febrero de hace un año y un dato ligeramente menor al 2019. Si comparamos cómo vamos enero y febrero del 2022 con respecto al 2021, estamos registrando un crecimiento del 11%. Y esto lo dijimos hace un mes, lo que ven en pantalla. Nosotros estimamos que podríamos estar reportando a final del año un crecimiento de entre el 9 y 10%, que sería cerrar en 10.8 millones de metros cuadrados, principalmente por dos cosas. Uno, debido a los registros que vimos de obra pública, infraestructura vial y asociados en Pacífico Norte, Pacífico Central, en algunas zonas de la GAM, ¿verdad? Como también lo vimos, y también esperando que se dé un relativo crecimiento, aunque podría ser similar, de los proyectos de obra pública que el nuevo gobierno pueda tratar de tramitar, no estoy diciendo construir, tramitar, y que en algunos casos son proyectos que el actual gobierno pues tiene 3 meses todavía para terminar ese proceso de desarrollo. Ha sido afectado por temas de regla fiscal, temas presupuestarios, etcétera. Pero bueno, si todas esas condiciones se dan, como dirían los economistas, aunque podría ser diferente, podríamos estar reportando un crecimiento, primero que todo, eso sería una buena noticia. Segundo, mayor a los 10 millones de metros cuadrados. Y tercero, entre un 9 y un 10%. ¿Qué es necesario? Bueno, hay situaciones que se tienen que atender sí o sí, y ahí se está atacando estas. De hecho, don Guillermo Carazo, nuestro director ejecutivo, algunos de nosotros hemos estado en reuniones con diferentes instituciones, ¿verdad? También instituciones del gobierno central, tratando de mejorar los trámites previos. El 70% del tiempo de mejora, más bien, el 70% de las oportunidades de mejora en la verdadera simplificación de trámites está en los trámites previos, no está en los procesos de revisión posterior. Sí hay un 30% que se divide en un 15% de mejora a nivel municipal y un 15% de mejora a nivel institucional. Llámese bomberos, llámese Ministerio de Salud. Pero si podemos realmente mejorar el tema de los trámites previos, estoy hablando del uso de suelo, la disponibilidad de agua, los alineamientos, etcétera, pues podría ser mejor y más fácil la tramitación de los proyectos, y esto va a ser reflejado en las estadísticas que les estamos compartiendo.
También está el tema de las obras turísticas para nómadas digitales. Se aprobó una ley al respecto y provincias y sobre todo cantones como Guanacaste, en este caso Santa Cruz, Nicoya, Carrillo y Punta Arenas, Sosa, etcétera, pueden ser importantes quepos. Las nuevas autoridades de gobierno deben aumentar la construcción de vivienda de interés social. Como vimos, un impacto ahí importante y ojalá que tampoco se vea el tema del financiamiento que genere un problema y sobre todo por la dinámica de empleo que esto genera. Y las instituciones del Estado tienen que mejorar su capacidad de gestionar proyectos de manera simultánea y que eso no entonces se entre en una cola, ¿verdad? Que hasta que no se termine de materializar el desarrollo y diseño de uno, pues estamos al siguiente, etcétera, etcétera. Si todo eso se da, podríamos estar hablando de sí un impacto positivo en el sector construcción y poder cumplir con esa expectativa de crecimiento que estamos reportando. Y lo que ven en pantalla, si escanean ahí ese código QR, que lo van a tener en la presentación, lo que hace ese código QR es que lo remite a nuestra página web, que la voy a poner en pantalla. Nada más me confirmas, claro, que lo puedan ver y todos ustedes. Sí, es correcto. En la página web, además de recordarles e invitarlos al WES, está estas estadísticas que son datos abiertos, que están todos los miembros del colegio, que están todas las empresas del colegio, pero sobre todo esto, que es, tal vez alguno de ustedes lo haya visto, tal vez no, todos los datos para que ustedes puedan, con toda la calma del mundo, con todo el análisis, y hasta poder descargar alguna información importante en Excel, ver ese comportamiento. Vean que aquí abajo dice páginas 4 de 5, me voy a volver a la página 1. Este es un Power BI que está totalmente conectado con los registros. Lo que hacemos aquí es buscar el mejor display posible. Aquí lo que estamos viendo es a nivel país, desde el año 2014 hasta el 2022, lo misma información que les acabo de comentar. Hagámosla grande nada más para que ustedes la puedan ver. Entonces vean, bueno, aquí este chiquitito es el 2022, ¿verdad? Pero lo que les decía, vean, en el año, en habitacional, el año 2021, y aquí tenemos un registro importante, ¿verdad? Para el año 2016, de 4.200.000, y aquí estamos casi que en 4 millones. Cómo se comportó también para comercial, ven el impacto de pandemia, cómo se ha comportado para urbanístico. Esta es la gran diferencia y el muy buen cierre que tuvimos el año pasado. Vean industrial, cuánto representaba antes y cuánto terminó representando el año anterior. Y así para las demás. Vamos a volver al informe. Y ya si ustedes quieren hacer la valoración por provincia, no sé, digamos Cartago. ¿Okay? Ajusta los datos también de acuerdo a la provincia que seleccionemos. Y si queremos hacer un análisis más corto a nivel de tiempo, esta primera página es país, esta segunda página ya es cantón. Entonces podríamos hacer una valoración para el 2021 solo de Alajuela, solo de, no sé, Grecia y solo de Obra Nueva. O bien, cómo se comportan todos los tipos. Y aquí está el detalle. Y para una municipalidad, de hecho hoy estábamos con la municipalidad de Goicoechea en reunión, lo hemos hecho con casi que todas. Por ejemplo, un comparativo, hagámoslo ahora con San José, hagámoslo con Cantón Central de San José, y vean cómo es el comparativo, y también le da una idea de en los distritos cómo se ha comportado esos registros. Y aquí tienen también cuál es el nivel porcentual. Hagamos esta grande. Vean que
En el año 2021 se dio un registro importante comparado a los demás distritos de San José en Uruca. Matarredonda le sigue, que eso puede ser muy relacionado también con los proyectos ahí de habitacionales que están alrededor de la sabana y Nunciatura y demás, etc. Entonces ahí decirles que usen esta herramienta que está hecha realmente para ustedes, para que puedan jugar ahí con todos los datos. Preguntas, comentarios, aprovechemos ahora. Recordarles que pueden hacerlo por escrito o bien levantar la mano y yo les habilito el micrófono. Bueno, como que todo quedó muy claro. Muchísimas gracias a todos los que participaron en la charla de esta noche. Gracias al ingeniero Javier Chacón por la excelente conferencia. Antes de que abandonen la aplicación, por favor, llenar la encuesta que les voy a proporcionar en este momento en pantalla. Son 10 preguntitas súper rápidas para que nos evalúen. Y recordarles que la grabación de esta conferencia la pueden encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. De nuevo, muchas gracias a todos y buenas noches. Claro, y si me permitís, ¿verdad? Sí, claro, claro que sí. Más bien, aprovechar a los que están acá y a los que puedan después ver la presentación, decirles que, bueno, primero que todo, a total disposición, ¿verdad? Cualquier consulta, cualquier trámite, cualquier situación que ustedes tengan, nos buscan, sea en la dirección de operaciones. Físicamente estamos ubicados en el tercer piso del edificio principal, tercer y cuarto piso, pero ahí el tercero está no solo la dirección de operaciones, sino también trámite de proyectos, que es el departamento que se encarga de todas las registros de responsabilidad profesional y las plataformas. Y cualquier situación que ustedes crean conveniente de compartir, sobre todo a nivel de trámites previos, situaciones que les hayan sucedido, ideas que ustedes tengan de simplificación, les voy a decir una muy rápidamente, y no maten aquí al industrial. El gran reto que tenemos es hacer el uso de suelo un trámite que no dure tiempo. Eso tiene que ver con planes reguladores, eso tiene que ver con estandarización de información, eso tiene que ver con acceso a la información. O sea, es un camino que hay que hacer, pero en buena teoría el uso de suelo debería ser algo que sea muy rápido. Bueno, ¿cómo podemos llegar a eso? ¿Qué tipo de iniciativas, qué tipo de detalles o acciones ustedes han podido pensar? Entonces, todo eso, por favor, nos interesa que si lo viven y les duele, esos puntos de dolor que se llaman el diseño y experiencia de usuario, pues nos lo puedan compartir. Entonces, aprovecho ahí el comentario, perdón, el tiempo para el comentario. Gracias, Carlos. Con todo gusto. Con gusto, Antonio. Gracias a ustedes también. Bueno, sin más, entonces damos por finalizada la charla. De nuevo, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Gracias, Javi, por la conferencia. Y buenas noches a todos. Chao, buenas noches. Cuídense.